Muy buenos días, un cordial saludo para todos los que están conectados por Facebook Live, por Zoom. Es una bendición del Señor y una alegría de este hermoso día que significa mucho para el pueblo cristiano, la resurrección del Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. En Isaías capítulo 12 dice: Señor, yo te alabaré. Aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me ha dado consuelo. Haz Dios en mi salvación, confiaré en él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, él es mi salvador. En aquel día se dirá amén. Gracias, bendito Padre. Gracias porque, Padre lindo, todos unidos te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, por todo lo que diste, Señor, por nosotros, bendito Padre. Gracias, infinitamente gracias, porque nosotros no soportaríamos ni siquiera que nos dieran un azote, bendito Rey. Tú, Padre lindo, todo lo soportaste, Señor, por darnos libertad, por darnos salvación. Por eso, Padre lindo, hoy te alabamos, Señor. Invocamos tu santo nombre, Señor. Y hoy, bendito Rey del cielo, damos a conocer toda tu grandeza, todo tu poder, Señor. Cantamos de alegría, Señor. Bendecimos, Señor, porque sabemos de todas tus maravillas, todo lo que has hecho, Señor, todo lo que estás haciendo, Señor, y todo lo que harás con tu pueblo, Señor, con tus hijos, Señor. Papito Dios, hoy damos a conocer tu maravillosa bondad, todo lo bueno que tú eres, Señor, ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros, bendito Padre. Cantamos de alegría, Señor. Hoy el Caquetá, Colombia, Señor, se alegra, bendito Padre Celestial, el mundo entero, bendito Rey, de tenerte nuevamente, Señor, en nuestro corazón, Señor, porque sabemos, Papito Dios, que tú moriste, pero no te quedaste allí, Señor, te levantaste con poder, bendito Padre. Gracias, Señor, infinitamente gracias, Señor, y en esta mañana preciosa, Señor, colocamos delante de tu presencia, Señor, todos los que están sufriendo, Señor. Padre bendito, aquellas personas que, como los pastores de Cincelejo, Señor, están en tu presencia, Señor, como los líderes de Medellín, Señor, Holman, y por todas aquellas personas, bendito Padre Celestial, que están sufriendo una enfermedad, que están en crisis de salud, bendito Rey. Tú estás obrando, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, bendito Rey. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Hoy, bendito Padre Celestial, en este hermoso día de fiesta para todos en nuestro corazón, Señor. Queremos gritar de alegría, Señor, porque tú estás en nuestro corazón, porque te hemos recibido, Señor, porque tú vives en nosotros, bendito Rey. Señor Jesús, tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. No permita que nada ni nadie nos haga cambiar de ese amor que tú tienes con nosotros y del que nosotros estamos también complacidos contigo, bendito Rey. Señor Jesús, tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias por todas tus maravillas, Señor. Gracias porque tú estás obrando en todos los corazones, bendito Padre Celestial. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre en el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús de Nazaret. Padre bendito, tú eres bueno, eres maravilloso, eres digno, Señor, de la gloria, de la honra. Te bendecimos, Dios del cielo, Señor. Te alabamos por ser tan bueno con nosotros, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo para que estuviera con nosotros en todo momento de nuestra vida, Señor. Cuando invocamos tu santo nombre, tú estás ahí, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por escucharnos. Bendecimos, Señor. Lo glorificamos en el precioso nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que está sucediendo, que va a suceder, Señor.
por nuestro pastor Jaime, por la prédica de hoy, bendito Padre Celestial, por esa palabra que nos llena el corazón, bendito Rey. Bendecimos toda la familia de Casa sobre la Roca del Caquetá, Señor, de Florencia, bendito Rey del cielo, de todas las personas que hoy están contentas de alegría por tu nuevo resucitamiento, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias por levantarte con poder, Dios. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Eres el único Dios de nuestras vidas. Para ti es toda la gloria, para ti es toda la honra, todo el honor y todo el poder, Dios. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Eres grande, Dios, eres maravilloso. Toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración es solamente para ti, Señor. Alabado sea, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento congregacional en donde tú permites a tu pueblo, bendito Rey, reunirnos a través de esta plataforma virtual con el único propósito de entregarte un tiempo de alabanza en acción de gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo. Ahora, Señor, con alegría de corazón, nos disponemos para que tu palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser y que desde allí cada uno de nosotros seamos esos hombres y mujeres como hijos tuyos esforzados para ponerla en práctica. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Bueno,
Muy buenos días, saludo cordial y extensivo para todos y cada uno de los que en este momento nos siguen a través del Facebook Live, como también conectados por Zoom. Así que un saludo extensivo para sus respectivos familiares y parientes. Estamos emitiendo desde Florencia, Caquetá, departamento de la República de Colombia. Aquí empieza la Amazonía colombiana. Por eso Florencia se identifica como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Es una de las puertas por donde podemos ingresar para disfrutar de esta maravillosa región, de esta maravillosa tierra como es el Caquetá. Amén. Bueno, para aquellos que les gusta tomar apuntes, el título de la enseñanza es La impronta de la resurrección. Tremendo, la impronta de la resurrección. ¿Qué es impronta? Impronta es una huella, es una señal. Impronta es esa huella, señal, marca que es propia, característica y singular, dejada por una persona o por un objeto. Entonces, ¿de qué persona vamos a hablar hoy? De Jesucristo. Esa señal, esa marca, esa huella que el Señor ha dejado en cada uno de nosotros. ¿Y de qué objeto estaremos hablando? Estaremos hablando de la cruz. Ese madero donde fue crucificado el Señor Jesús, de allí bajado, luego sepultado y finalmente resucitado. Alabado sea el Señor. Por eso, en un día como hoy que conmemoramos la resurrección de Cristo, esa palabra resurrección quiere decir volver a la vida, derrotando a la muerte. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestra redención y salvación. Luego fue sepultado, pero al tercer día, como dice la Escritura, resucitado. O sea, volvió a la vida, derrotando a la muerte. ¿Y dónde está Cristo ahora? Dice la palabra, sentado a la diestra del Padre Celestial. Y estamos esperando su segunda venida, porque hay una segunda venida. ¿Cuándo será esa segunda venida? Ni el día ni la hora. Ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. Así que debemos estar preparados como si el Señor viniera hoy, o seguirnos preparando como si el Señor tardara en venir. ¿Cuántos decimos amén? Vamos por favor a la Escritura, a Mateo capítulo 12. Ubiquemos Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Versículo 40, todos atentos. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque enviaste a Jesús para que a través del sacrificio en la cruz del Calvario nos entregara redención y salvación a quienes recibimos a Cristo en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor Dios de los cielos, por todos y cada uno de los favores y bienes recibidos. Señor Jesús, gracias por ese precio que pagaste con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque al tercer día, por el poder soberano de Dios, fuiste resucitado y estás sentado a la diestra del Padre Celestial.
nos disponemos, Señor, para que tu palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser. Ministra a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en cada persona conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, hemos orado. Amén y amén. 3 días, viernes, sábado y domingo. 3 momentos: la cruz, el sepulcro y la resurrección. 3 días. ¿Cuáles 3 días? Viernes, sábado y domingo. 3 momentos. El momento del viernes, la cruz. El momento del sábado, el sepulcro. El momento del domingo, la resurrección. ¿Resurrección de quién? De Cristo Jesús. Amén. ¿Y en qué momento están las diferentes áreas de tu vida y de tu hogar? Esta es una pregunta de pandemia. ¿En qué momento están las diferentes áreas de tu vida y tu hogar? ¿En la crucifixión, en el sepulcro o en la resurrección? Tiempos de reflexión para que cada uno de nosotros reflexionemos y cambiemos lo que debemos cambiar. ¿En dónde me encuentro como hijo de Dios? ¿En la crucifixión? ¿Ahí sufriente? ¿En el sepulcro? ¿Muerto en vida? ¿O en la resurrección? Disfrutando la vida en Cristo Jesús. Amén. Y preparándome para la vida eterna. Los fariseos y maestros de la ley, siempre con el ánimo de corchar al Señor Jesús. Oye, qué cosa tan tremenda. Los maestros y fariseos de ese momento, con el único ánimo y propósito de corchar al Señor Jesús, fueron y le hicieron cantidad de preguntas. Y fueron los mismos maestros y fariseos quienes, en compañía de los sacerdotes, convirtieron el templo, como lo expresó el Señor, en un mercado, pues se convirtieron en mercaderes de la fe. Tremendo. En este momento histórico, tanto fariseos, maestros de la ley y los sacerdotes que ministraban en el templo, convirtieron el templo en un mercado. Y por eso se volvieron mercaderes de la fe. Vamos a ver la impronta de la resurrección. Esa impronta que está identificada como la huella que Cristo deja para la humanidad. Esa impronta que está identificada como la señal que Dios a través de Cristo está dejando para la humanidad. Esa marca que Dios permite a que cada uno de nosotros, los que recibimos a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas, seamos hijos de Dios. Amén. En Juan capítulo 2, versículo 18 al 22, dice la Escritura: entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Atentos al versículo 21. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. El templo al cual el Señor Jesucristo se refería era a su propio cuerpo. Amén. Versículo 22. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, amén, o sea, cuando resucitó, ¿qué ocurrió? Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. El momento de la resurrección
de Cristo. Es un momento especial en donde en primera instancia, en ese momento histórico, en ese lugar del mundo, los discípulos de Cristo creyeron en la Escritura y creyeron en las palabras de Jesús. El Jesús resucitado. Tú y yo estaremos creyendo en la Escritura, en la palabra de Dios. Estaremos creyendo en las palabras de Jesús, el resucitado. Asimismo, los discípulos conocían las Escrituras, la profecía de que Jesús moriría. En el Salmo capítulo 22, versículo 1, la parte A dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una de las palabras que en la enseñanza del viernes anterior el Señor nos entregaba efectivamente para que cada uno de nosotros comprendiéramos ese momento en el cual se oscureció la tarde sin que hubiese habido un eclipse solar. Y el Señor estaba ahí en el madero, estaba en la cruz del Calvario. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Profecía cumplida. El Salmo 22, 1a se cumple precisamente en Marcos capítulo 15, versículo 33 al 34, donde dice: desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello. Primer grito de Jesús en la cruz del Calvario, y a voz en cuello dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se estaba cumpliendo la Escritura, el Salmo 22, 1, la parte A, en ese preciso momento. Es por eso que el Salmo 16, versículo 10 al 11 nos dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. En ese momento David, el rey David, profetizaba sobre la resurrección de Cristo Jesús. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. La vida de Cristo no terminó en el sepulcro, pues Cristo resucitó. Dice: no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Toda la humanidad de Jesús resucitó en cuerpo y alma y ascendió al cielo. Nada de corrupción. Nosotros tenemos este cuerpo que por supuesto no es incorruptible, y al momento que partamos a la presencia del Señor y vayamos a un sepulcro, si es que el Señor no viene antes por su iglesia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues este cuerpo se va a deshacer, se va a desmoronar y sencillamente se cumplirá la palabra: del polvo eres, al polvo volverás. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8 nos dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Mira la expresión del apóstol Pablo a través de esta porción bíblica, en donde nos dice que Cristo, según las Escrituras, murió por nuestros pecados. Versículo 4. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Amén. Eso estaba escrito. Iba a ser sepultado, iba a resucitar. Y por supuesto, esto lo podemos encontrar ahí en Isaías 53, que es la fotografía. Bueno, en ese momento no había cámaras fotográficas, pero cuando leemos Isaías 53,
vemos a ese Cristo que por amor entregó su vida para que en la cruz del Calvario se pagara un precio por nuestra redención y salvación. Amén. Versículo 5. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Versículo 7. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El apóstol Pablo está dando testimonio del Jesús resucitado que se apareció a diferentes personas. No solo se apareció a los apóstoles, se apareció a muchos más. Y el apóstol Pablo, ahí en el versículo 8 dice, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque es que recordemos que el apóstol Pablo no era contemporáneo del Señor Jesús. El apóstol Pablo, muchos años después de que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra redención y salvación, al tercer día resucitado, ¿qué fue lo que ocurrió? El apóstol Pablo, muchos años después, recibió a Cristo. Porque recordemos que el apóstol Pablo tendría su edad de niñez cuando ocurrió todo lo de Cristo. Pero es sorprendente cómo el apóstol Pablo en un momento de su vida que perseguía a los del camino, que después fue denominado allá en Corintios los cristianos, sencillamente los perseguía con el único ánimo de acabarlos. Pero la misma escritura nos presenta que a pesar de no ser del tiempo de Jesús, luego se le presentó el Señor al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco con el único propósito de perseguir, de asesinar a aquellos que seguidores de Cristo. Y ahí es donde el apóstol Pablo tiene esa confrontación con el Señor. Y es ahí donde el Señor extiende su misericordia, sana su corazón, y el apóstol Pablo resulta siendo el apóstol para el pueblo gentil. Y muere el apóstol Pablo por la causa de Cristo. Tremenda historia. La impronta de la resurrección. Cristo crucificado en un madero. Murió por nuestros pecados. Sepultado, resucitado. No hoy, sino en el siglo primero después de Cristo. Cristo resucitado. ¿Qué huella, qué marca, qué señal estás permitiendo que el Cristo resucitado deposite en ti? Ese Cristo resucitado que tanto necesitamos de Él. Y nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como seguidores del Señor, seguimos la huella de Cristo. ¿Qué huella? ¿Qué marca? ¿Qué señal estaremos permitiendo que Él deposite en nuestra respectiva vida? Cristo, quien partió en dos la historia universal, antes de Cristo y después de Cristo. También parte la historia personal, en un antes y en un después de Cristo. Ese Cristo que partió la historia en un AC y un DC, también parte adicional a la historia universal, parte la historia personal de lo que antes éramos sin haber recibido a Cristo y lo que ahora somos habiendo recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas. La impronta de la resurrección. Tú antes, criatura de Dios, tú ahora, hijo de Dios.
hija de Dios. Amén. Esa es la impronta de la resurrección. Un antes con criaturas de Dios y un después como hijos de Dios. Por eso la invitación de hoy es a que te dispongas a tener un encuentro personal con Cristo. ¿A tener un qué? Encuentro personal con Cristo. A tener esa ruptura de nivel en tu vida. A que trasciendas de no solamente en la parte humana, sino en la parte espiritual. A que trasciendas no solo de lo que tu mente puede explicar. Y en ayuno, en oración, dile al Señor, yo quiero tener contigo un encuentro personal. Repite conmigo, Señor, yo quiero tener contigo un encuentro personal. Ver tu majestad, toma mi corazón, quiero cambiar, quiero vivir tu resurrección. Amén. Esa es la disposición que como hijos de Dios debemos tener ante el Cristo resucitado. Hombres y mujeres, como hijos de Dios, que queremos tener definitivamente un encuentro personal con el Señor. Pero no solo hoy, sino todos los días, los 365 días del año. Todo el tiempo en el cual el Señor nos permita seguir respirando el aire que ha creado. Alabado sea el Señor. Ese es el encuentro personal que como hijos de Dios debemos tener día a día. ¿Para qué? Para ver la majestad de Dios, para permitirnos entregarle el corazón y de esa forma, a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo, estar recibiendo el cambio que tanto necesitamos. Eso es vivir la resurrección de Cristo nuestro Señor. Esos tres momentos, la cruz, el sepulcro y la resurrección. Si tú crees en esos tres momentos, que fuera de que es un hecho bíblico, es un hecho histórico, porque la historia universal lo registra la cruz donde fue crucificado Cristo, registra un sepulcro donde fue sepultado y una resurrección. Si nosotros definitivamente como hijos de Dios tenemos plena convicción y creemos todo esto, número uno, tu fe será fortalecida. Repite conmigo, mi fe será fortalecida. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 nos dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Amén. Número 2, tendrán esperanza. La vida, por supuesto, nunca será igual en Cristo Jesús. Pues cuando nos descansamos en Cristo Jesús, al Cristo resucitado, todo empieza a cambiar. Y a cambiar para bien. Alabado sea el Señor. El Salmo 42, 11 nos dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. ¿Cuántos queremos alabar al Señor? Amén. Y cierra el Salmo. Él es mi Salvador y mi Dios. Él es mi Salvador. Él es mi único Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué más si nosotros tenemos plena convicción de la cruz, el sepulcro y la resurrección de Cristo? Número 3. Resucitarán con los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:14 nos dice,
¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Ahí mismo en Tesalonicenses seguidamente llega y dice que al momento de esa segunda venida de Cristo, primeramente resucitarán los muertos en Cristo y luego llevará a su iglesia. Qué gran privilegio que nosotros tenemos en el Señor. Si en la segunda venida de Cristo hemos fallecido, sencillamente seremos resucitados en un cuerpo incorruptible, dice la palabra de Dios. Qué gran privilegio que tenemos los hijos de Dios, resucitando por el poder de Dios en esa segunda venida de Cristo, que ni el día ni la hora sabemos cuándo será. Número 4. Tendrán vida, tendrán el Espíritu Santo. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. Desde que recibimos a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas, el Señor ha colocado su Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que nos guía a toda verdad en la verdad. Entonces, en Él y con Él tenemos asegurada la resurrección. Número 5, son justificados. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahí está el propósito de la cruz. Y también la impronta de la resurrección. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Número 6. Son reconciliados. En Romanos capítulo 5, versículo 10, dice la palabra. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Amén. Cada uno de nosotros hemos sido reconciliados con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Por eso la palabra misma nos dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, debemos ser hombres y mujeres que siempre estamos trabajando para la reconciliación. Consigo mismo, para con Dios, consigo mismo, para con los demás. Y ser ese instrumento de bendición con aquellas personas que en algún momento estén en conflicto y donde nos permitan estar, ser efectivamente ese instrumento de bendición a través del ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha entregado por medio de Cristo Jesús. Si hemos sido reconciliados con el Señor, también seremos salvados por la vida de Él. Él entregó la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero resucitó. Como dice la versión Reina Valera, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y nosotros tenemos ese privilegio que somos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, está la palabra de Dios, los 66 libros en donde todo el pensamiento de Dios está revelado para la humanidad. Y por supuesto, cada uno de nosotros nos esforzamos para estar escudriñando la Escritura, para estar permitiendo que esa palabra quede sembrada en nuestro ser, que cada uno de nosotros seamos sensibles a la guianza del Espíritu Santo,
para que estemos haciendo todo conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nuestra voluntad. La impronta de la resurrección. Oye, y sobre esta impronta, sobre esta huella, sobre esta marca de la resurrección, se escribió en el libro más antiguo de la Biblia. Dicen los expertos que el libro de Job fue escrito incluso más antes que la ley de Moisés. Y en Job capítulo 19, versículo 25 al 27 nos dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Tremendo. Antes de escribirse la ley de Moisés, ya había una palabra profética a través del libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, que es el libro de Job, en donde expresa: yo sé que mi Redentor vive. Muchos años después, miles de años después, vendría el Señor Jesús a pagar un precio en la cruz del Calvario y a pagar un precio por nuestra redención. Y se escribe miles de años antes: yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor, Cristo Jesús, resucitado, vive para cada uno de nosotros. Y dice: y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Cuál fue en lo natural el final? La muerte de cruz, sepultura. Pero al tercer día triunfó sobre la muerte. Al tercer día, con el poder soberano de Dios, se levantó en cuerpo, alma y espíritu, y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y dice: y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Tremenda profecía, escrita tantos años antes del sacrificio de la cruz del Calvario por parte de Cristo, en donde nos dice que cuando la piel haya sido destruida, o sea, cuando nosotros sencillamente en este cuerpo corruptible vayamos al sepulcro, no nos debemos preocupar. Ocupémonos en sembrar esta verdad. Todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¿En qué momento? En el momento de la resurrección. Primeramente resucitarán los muertos en Cristo. Yo mismo espero verlo. Ese debe ser el anhelo de cada hijo de Dios. Anhelemos esperar ver al Señor. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Aclaremos este término. Espero ser yo quien lo vea y no otro. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente ninguno de nosotros de manera individual nos excluyamos de ese privilegio de ver definitivamente al Señor cuando pasemos a su presencia allá en la vida eterna. Porque otros que cuiden ese privilegio estarán viendo al Señor. Entonces, sencillamente nosotros incluyámonos en los otros que por supuesto están anhelando ese privilegio de ver al Señor. Este anhelo me consume las entrañas. Eso debe poner a arder tu corazón. Poner a arder tu corazón en gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Poner a arder tu corazón por esa resurrección, porque Cristo, después de haber
sido bajado del madero, fue sepultado. Pero como lo hemos visto, al tercer día resucitado. Por poner a arder el corazón de alegría, de pasión, porque llegará un momento histórico en el cual partamos a la presencia definitiva del Señor y estaremos ahí en la nueva Jerusalén, caminando por esas calles de oro, disfrutando de ese mar de cristal, sentados a la mesa con el Señor. Alabado sea el Señor. Y todo esto, ¿por qué? Por la eternidad. Y porque Dios nos ama con amor eterno. Por eso nos buscó, nos encontró, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y cada uno de nosotros disfrutamos el gozo de la salvación. Eso es, mis amados. Esa es la resurrección de Cristo resucitado. Así que les animo para que sigamos manteniéndonos firmes e inconmovibles, progresando en la obra del Señor. Agradecidos con ese Dios maravilloso que en la persona del Señor Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestra redención y salvación. Fue sepultado y al tercer día resucitado y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Por eso, lo que esté muerto en tu vida, si hay sueños muertos en tu vida, si hay virtudes muertas en tu vida, si hay anhelos muertos en tu vida, acude a Cristo resucitado, porque Él tiene el poder para resucitar esos sueños, para resucitar esos anhelos, para resucitar esas virtudes y sencillamente que tú tengas una vida plena en Cristo Jesús. ¿Habrán dificultades? Por supuesto que sí. En el mundo tendremos aflicción, dice la palabra, pero la palabra nos complementa el Señor Jesús cuando dice, pero no teman, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, lo dice el Señor. Por eso, disfruta el privilegio del gozo de la salvación. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta conmemoración de hoy, tú nos muestras a través de tu palabra que debe ser una conmemoración de todos los días, 365 días al año y los años que tú nos permitas seguir respirando el aire que has creado. Que siempre, día tras día, tengamos presente tu resurrección y tengamos presente que si algo ha muerto en nosotros, en nuestro interior, o algo se está muriendo, acudamos a ti, oh mi Cristo, que eres el resucitado y resucita todo aquello que en este momento esté muriendo o haya muerto en nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todas y cada una de las familias representadas a través de esta plataforma virtual. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque tú conoces la profundidad de cada corazón. Y en el nombre de Jesús te pido que por favor suplas cada necesidad de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, bendito Rey, conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Bueno, qué gran privilegio es llevar la palabra de Dios. Y para aquellas personas que quizá en algún momento no hayan recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de sus vidas y que nos acompañen en este momento a través de esta plataforma virtual, te invito para que prestes atención a lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Así que te animo para que des ese primer paso. Recibas a Cristo como el Redentor y Salvador de tu vida y por supuesto empieces a disfrutar
del privilegio de la salvación. Ahí en el sitio donde te encuentras, con voz audible, que tú misma te escuches, por favor repite conmigo. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi redención y salvación. Fuiste sepultado, pero has resucitado y estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Te pido perdón, Señor, por todo lo que haya pecado desde la infancia hasta este momento. Abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar. Por favor, toma el control de mi vida, de mi ser, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida al redil del Señor. Y ahí puedes ver en pantalla la dirección, el correo electrónico, como los números de teléfono a donde te puedes comunicar. Si en algo te podemos ayudar para tu crecimiento espiritual, alguna inquietud que tengas con respecto a el tema que hemos tratado, como también a otros asuntos que tengan que ver con Dios, con los asuntos del Señor, no dudes en llamar. Y a la luz de la palabra de Dios, estaremos dando la aclaración, la explicación. Porque todo lo que gira en torno a Dios, como a su palabra, como a sus asuntos, efectivamente los debemos considerar a través de la Escritura, por medio de la Biblia. Amén. Así que bienvenidos, bienvenidas al redil del Señor. A continuación, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, por los trabajos, los empleos. Y Padre, queremos darte gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra tú nos muestras todo lo correspondiente al diezmo y a la ofrenda. Gracias, Señor Dios de los cielos, por ese privilegio que tú das a tu pueblo de recibir un trabajo, de recibir un empleo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos hermanos que aún te están clamando, quizá por un cambio de trabajo, por un nuevo empleo, por una empresa, por un programa de emprendimiento, que seas tú concediendo esas peticiones conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por los empleos y trabajos que recientemente has entregado a tu pueblo. Ante tu altar, Señor, nuestra gratitud. Bendecimos los diezmos y las ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, a continuación vamos a orar por los cumpleañeros. ¿Cuántos cumpleañeros hay ahí? Muy seguramente allá detrás de ahí en la plataforma hay muchos cumpleañeros, personas que durante esta semana o en el día de hoy están de cumpleaños. Entonces, vamos a orar por ustedes, los cumpleañeros. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios de los cielos, por cada uno de los que tú has permitido que cumplan un año más de vida. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú le das, bendito Rey, a cada uno de tus hijos, de tu pueblo, bendito Rey, cumplir un año más de vida, pero en Cristo Jesús, qué mejor es. Ante tu altar, nuestra gratitud, Señor, por aquellos cumpleañeros, bendito Rey, y tú que conoces la profundidad de cada corazón, concede esos anhelos y deseos conforme a tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Bueno, llegó un momento maravilloso de conmemorar y celebrar la cena que el Señor instauró para su iglesia. Es algo que definitivamente debe estar ahí profundamente sembrado en nuestro corazón. En 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Los símbolos de la Santa Cena del Señor. El trozo de trigo que simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue entregado como sacrificio vivo y santo para la redención y el perdón de nuestros pecados. La copa con vino, el vino representa la preciosa sangre de Cristo, derramada hasta la última gota. Así que oremos al Señor por este momento. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por permitirnos una vez más celebrar, conmemorar la Santa Cena que instauraste para tu iglesia. Gracias, Señor Dios de los cielos, por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Ante tu altar colocamos estos elementos representativos y conmemorativos de tu cena. Y Señor, nos acogemos, bendito Rey, al versículo 28 de 1 Corintios capítulo 11, en donde tu palabra dice que antes de comer el pan y beber de la copa, nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Es un momento especial para que cada uno de nosotros nos examinemos de manera individual a nosotros mismos y le entreguemos al Señor con sincero arrepentimiento todo aquello, producto o causa de pecado que aún no le hayamos confesado, porque la confesión es ante el Padre Celestial. El Señor presente en tu corazón, presente en todo lugar, a todos nos escucha. Habla con el Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Y, Señor, bendecimos estos elementos conmemorativos y representativos de tu cena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, podemos tomar la cena del Señor. Bueno, qué gran privilegio de haber compartido la palabra de Dios con todos ustedes. A continuación, a partir de las 10 de la mañana se abre el enlace en YouTube, enlace que se está compartiendo a el grupo de WhatsApp de Casa Roca Florencia. Quienes no estén en el grupo de WhatsApp de Casa Roca Florencia, les invitamos al canal de YouTube para que vean la enseñanza a los niños. Iglesia Infantil Roca Kids, Casa Roca Florencia, presente, está a partir de las 10 de la mañana entregando esa maravillosa enseñanza a los niños de la congregación. Así que ese es un cambio que el Señor nos permite hacer. Seguidamente cerramos esta transmisión y animamos para que los niños con sus papitos vayan a YouTube a disfrutar de ese mensaje definitivamente de edificación. Amén. Entonces, oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios de los cielos, por ese privilegio que tú nos has dado, bendito Rey, de ser tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por todos y cada uno de los favores y bienes recibidos. Gracias, Señor, por esta semana ponemos ante tu altar todas y cada una de las actividades y en el nombre de Jesús te pedimos, bendito Rey, que cada uno de nosotros estemos con ese corazón sensible a la guía de tu Santo Espíritu y esforzados para poner en práctica tu palabra. Bendecimos todas y cada una de las actividades de los hermanos de la congregación conforme a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Saludos en casa, hasta otra oportunidad. Chao, chao.